Buenas tardes, estamos aquí con otro tema de circuitos. En esta parte vamos a ver la carga de batería de un vehículo que está varado, ¿sí? Cómo es el procedimiento eh, apropiado para cargar esa batería. Entonces aquí tenemos un esquema donde tenemos el vehículo en buen estado con su batería y su valor de resistencia interna. A este lado tenemos el carro en mal estado, batería con bajo voltaje, de nuevo una resistencia interna, y tenemos el motor de arranque de este mismo vehículo. Sabemos que el cable de iniciar comercialmente de arranque tiene unos 5 metros de longitud y es un calibre más o menos 6, un número 6. Entonces se recomienda conectar bien y prender el carro bueno, pues puede ser que la batería mala vacíe la buena. ¿Sí? Entonces es recomendable este punto. Prender el carro, el que está en buen estado, ¿no? El procedimiento. El procedimiento de conexión es de la siguiente manera. Primero se conecta la pinza roja a la batería descargada en el borne positivo. Luego se conecta la otra pinza roja a la batería buena en el borne positivo. Sigue la conexión de la pinza negra a la batería buena en el borne negativo. Seguidamente se conecta la otra pinza negra al bloque o masa del carro varado. ¿Listo? Bloque o masa del carro varado. Listo. Cuando el carro varado arranque, retire los cables devolviéndose en el procedimiento anterior. ¿Sí? Desde aquí al primero. Entonces ese es el proceso de conexión y de desconexión. El alternador del carro bueno hace un esfuerzo grande en cargar su batería y la batería del carro que está varado, de la batería con daño, ¿no? La corriente inicial de carga entonces se determina por esta ecuación. Corriente inicial es igual a la resta de los dos voltajes de las dos baterías sobre las resistencias internas. Por tanto, siguiendo estas las condiciones, tenemos 10 amperios. Este 0,02 ohmios es debido también a los cables de inicio, ¿sí? Entonces ahí se incluye la resistencia de los cables de inicial. En el arranque el circuito se vuelve, o sea, al darle arranque al vehículo que está varado, entonces se incorpora una nueva rama que es el circuito de arranque. Por tanto, podemos ver dos corrientes o trazar dos corrientes I1 y 2. Tenemos los voltajes, las resistencias internas y el arranque. Motor de arranque con su resistencia interna. Entonces, al armar las ecuaciones, tenemos que 12 voltios es igual a 0,02 por I1 más, entre paréntesis, I1 más I2. Sí, está bien así y está bien así. Se suman multiplicadas por 0.1 ohmio. Listo. Y 11.8 voltios es igual a una operación similar, ¿no?
0.01 ohmio por I2 más I1 más I2 por 0.1 ohmio. Entonces, al hacer la resolución de esta ecuación y despejar y sacar los valores de I1 e I2, entonces obtenemos estos valores, ¿sí? Este proceso se hace por la resolución de ecuación con dos incógnitas, ¿no? Álgebra. Entonces tenemos estos dos valores para esos dos valores de voltaje. Podríamos decir que I3 es la corriente que circula por el arranque y tiene este valor, es la suma de estas dos. Esta es la que pasa y consume el arranque del vehículo varado. Entonces esa corriente I3 es alta en el arranque, pero la batería mala la suministra. O sea, en porcentaje mayor, ¿no? Vemos que en el cálculo anterior I2 era este valor, I1 este valor. Entonces, la batería buena suministra la de menor valor, que es I1. Bueno, aquí vemos que I2 mayor que I1. La mayor parte de la corriente de arranque viene de la batería en mal estado. La batería buena dio la carga inicial, que fue I1. Se recomienda dejar cargando la batería mala por un tiempo de 10-15 minutos y luego intentar prender el carro varado con su propia batería. Si la batería mala está con 11 voltios, o sea, en el circuito ya no es 11.8 sino 11, entonces las ecuaciones I1 y 2 pasan a tener estos valores. Según estas ecuaciones, de nuevo la resolución, pero en el caso de 11 voltios de la batería mala, pasan a ser estos valores, donde I1 pasa a ser mayor que I2, al contrario. Entonces se invierte la situación y ahora I1 es mayor que I2. O sea, que es perjudicial para la batería buena entrar a cargar la batería mala si ésta está baja en voltaje, y por tanto es perjudicial para el alternador del carro bueno. En algunas oportunidades, al hacer el favor o hacer el proceso de carga de una batería en mal estado de algún vehículo, resultan daños en el alternador del vehículo bueno. Entonces debemos tener en cuenta el nivel de voltaje de la batería mala. Al conectar mal el cable de inicio, se forma el circuito de la forma. ¿Sí? Digamos que accidentalmente se conecta un borne negro al positivo y un borne rojo a la masa, al negativo. Entonces quedaría de esta manera, lo que nos lleva a un cálculo de esta corriente de, teniendo estos valores, 12 voltios de la batería buena y 11.7 de la batería mala, con estas resistencias internas, nos daría un valor exageradamente alto, lo cual es perjudicial para los elementos que la componen, ¿sí? Para las baterías. Entonces tenemos que esto genera daños.
Entonces, para tener en cuenta la correcta conexión de ese cable de inicio. Aquí vemos una tabla de valores cuando la batería buena tiene 12 voltios, ¿sí? Y la batería mala está por estos rangos de voltaje. Aquí vemos todos los equivalentes de corrientes I1 y I2, donde I1 es la corriente que circularía por la batería buena y 2 por la batería mala. Entonces ahí podemos hacer nuestro propio análisis, cómo se eleva esa corriente en la batería buena de acuerdo a los valores de voltaje de la batería mala. Esta corriente I2 es en la batería mala. Entonces valores que ayudan a deducir las corrientes I1 y I2. Listo. Aquí vemos otro caso donde la batería buena tiene 12.5. Otra tabla comparativa. De nuevo de la misma manera. Valores de la batería mala y valores de la corriente que circula en la batería buena, I1. Y la I2 en la batería mala y 1 en la batería buena. Entonces, para tener en cuenta. Y finalmente, una batería buena con este valor de voltaje, otra tabla con la batería mala, de nuevo estos valores, y resultan estas corrientes. Estos valores se deducen de las ecuaciones que se formularon en el inicio del video, ¿no? Entonces, para tener en cuenta de dónde salieron. Importante este proceso de análisis de circuitos para un procedimiento de carga de batería entre dos vehículos y los puntos a tener en cuenta. Entonces, uno de ellos es el nivel de voltaje de la batería mala. Viendo estos niveles de voltaje de batería mala, vemos la cantidad de corriente que exige a nuestra batería buena. Entonces, gracias por la atención.